¿Qué tal? Muy buenas noches y feliz año, reiteramos, en el inicio de esta primera tertulia de 2022, que iniciamos con dos asuntos controvertidos como pocos. Con esos dos mismos asuntos acabamos el año viejo y no se han extinguido los ecos de dos polémicas en el ámbito político que están capitalizando los informativos día a día y lo que les queda. Vamos a hablar en primer lugar en relación con la reforma laboral, que bueno, ha enfrentado por un lado a el gobierno con gran parte de la oposición, con la bancada de la derecha, y al mismo tiempo ha supuesto un punto de suspicacia entre la patronal COE y los partidos del centro derecha y de la derecha española por haber secundado esta reforma laboral que desde el empresariado se considera que es plausible, que es asumible, porque no altera sustancialmente aquella reforma de hace 10 años que llevó a cabo la mayoría absoluta del gobierno de Mariano Rajoy. Asuntos que podemos relatar respecto de esta reforma. Pues novedades principales: se reducen a dos los tipos de contratos laborales temporales. Hay un nuevo esquema de ERTEs, de los expedientes de regulación temporal de empleo, para cuando se consolide como estructural una situación que recomiende y aconseje que se puedan aplicar estos expedientes. Estos nuevos ERTEs se llaman RED, y hay una recuperación en el ámbito de la negociación de los convenios colectivos en relación a la ultraactividad indefinida, es decir, que se pueda considerar vigente un convenio que no se haya sobre él alcanzado un acuerdo y que se siga debatiendo. Los tipos de contratos temporales pues se restringen a dos, como digo, el estructural y el formativo. Se considerará un contrato indefinido aquel que encadene al menos 18 meses dentro de 30, antes eran 24. Habrá una cotización adicional por parte del empresario para los contratos inferiores a 30 días de duración. Los contratos formativos también se reducen a dos tipos, y se mantiene uno de los aspectos más controvertidos de la reforma de 2011, que es la indemnización por despido improcedente. Se redujo entonces de 45 a 33 días con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42, y esto se mantiene. La mesa de esta tarde se compone, por un lado, por una representación de la Federación de Empresarios de las comarcas de Valdepeñas, Campos de Montiel y La Solana, el vicepresidente de FECEVAL, Carlos Ortiz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julián. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por invitarme. A mi izquierda, colaborador habitual de esta tertulia, Fernando Prieto. Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bien, feliz año a todos. ¿Recuperado? Totalmente. Fue, bueno, pues 10 días obligatorios, de los cuales pachucho 3, no más allá de 3, pero bueno, como obligaban a 10, pues hasta el día 26 estuve encerradito. Pero eres reincidente. Soy reincidente. El año pasado también por estas fechas fui a hacer una analítica que me hago habitualmente y me hice una antígenos y serológico, y di en sangre pues porque tenía anticuerpos para regalar en aquellos entonces. Pero bueno, asintomático total, me vacuné 2 veces como todo el mundo, y ahora pues lo he vuelto a coger. Y bueno, y yo creo que pues tarde o temprano vamos a pasar todos, porque en mi círculo más inmediato de 4 o 3, y en mi círculo de amigos de toda la pandilla, todos al menos han tenido uno, como mínimo. De lo que se deduce que bueno, que esto es mucho más de lo que se está diciendo. También, afortunadamente, por la vacuna es mucho más atenuado, mucho menos preocupante, y bueno, tampoco es cuestión de alarmar, pero que bajo mi corto entender médico creo que lo vamos a pasar todos de una manera o de otra. No vamos a hablar en esta tertulia de coronavirus, ni de Omicron, ni de gripalizar la pandemia. Yo decía que era reincidente, pues como Alberto Garzón en materia de macrogranjas, que es el segundo asunto que trataremos en esta tertulia después del descanso publicitario de mitad del programa. Tenemos también a la concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valdepeñas, Juani Caro Marín. Juani, ¿qué tal?
Buenas, pues muy bien, yo librándome, me voy a presentar voluntaria a esos estudios que dicen de los que no cogen nada rodeado de positivos. Soy muy negativa, soy muy negativa. Conozco bien así, Pero bien, la verdad que bien, no nos podemos quejar. Mi pareja podrá informar de lo que sea menos de coronavirus. Exactamente, pues nada, en ese sentido bien y bueno, pues encantada de volver otra vez aquí de forma presencial, deseando hacer cosas en la calle de forma presencial y ya está, pues con muchas ganas de seguir adelante, porque esto es... Hay que echarle muchas ganas y mucho ánimo y la verdad que está siendo complicado. Yo soy en un instituto, como sabéis, y profesores de baja, alumnos que nos han incorporado, alumnos que en esta semana se están yendo por positivo y tal. Por suerte, por lo que decís, parece más leve, como una gripe, algunos vean mejor, peor, pero bueno, la cuestión es que no se empeora a nivel de salud y ya está. Esto, después a ver si no lo pasamos entre todos. Prometemos hablar de coronavirus en la próxima semana, pero el guión no contemplaba hoy este asunto que sin duda merecería haber entrado, porque es, permítanos, aunque sea un minuto, analizar un poco los datos en relación a que los contagios se han disparado en el inicio del año, ahora mismo parecen estabilizarse, pero lo que sigue creciendo exponencialmente día a día son las hospitalizaciones. Si me dejas solamente un matiz con respecto al tema, lo de los datos son fiables a medias, es decir, no lo hago como crítica, sino simplemente porque estamos desbordados. Hay muchos casos en los que se hace una PCR en su casa, da positivo, llama al médico o va al médico de urgencia directamente y directamente le da de baja y ese no pasa a engordar la lista de contagios. Es decir, de esos hay multitud de casos. Que sería más todavía. Sería muchísimo más. De esos hay multitud de casos, ¿eh? De ahí tu teoría de que va a caer hasta el apuntador. Yo creo que sí, porque de hecho si la última semana dimos 467, creo recordar, si hubiésemos contabilizado esos que han dado por su propio test de antígenos y que se han dado de baja, porque de hecho tienen síntomas y realmente han de estar así, seguramente esa cifra lo hubiésemos, no digo duplicado, pero sí con un volumen importante. Y además te sirve para la próxima tertulia hablar ahora mismo de cómo está la saturación en el sistema primario de salud y cómo están desbordados pues, todos los compañeros profesionales en la sanidad, que desde aquí la verdad que hay que hacer muchas olas y muchas horas y muchas exigencias a nivel de recursos que nos faltan. Algo me dice que dentro de una semana el tema no se va a extinguir y se va a poder seguir hablando de él con plena actualidad. Hombre, hay un tema que ya están dando los datos y es que a 7 días la incidencia va bajando. Eso significa que a lo mejor ya no vamos a ir tan hacia arriba, ¿no? La incidencia va bajando porque... claro, los volúmenes muy grandes... Evidentemente, recordemos que el fin de semana primero del año, en el puente de Nochevieja a Año Nuevo, se registraron entre viernes y domingo en Castilla-La Mancha 14.000 contagios, se registraron, y en este fin de semana pasado han bajado a 12.000. Claro. Pero el número de hospitalizaciones, insisto, se ha multiplicado por 2. Claro, porque son los que vienen de la semana anterior. De 320 a 577. Bien, entramos en materia reforma laboral. El punto es que si no, seguimos y es que nos pasa como al que tenía un padrastro y se pegó entero. Punto de vista empresarial sobre la reforma laboral. ¿Feceval se alinea con la COE o tiene postura independiente, Carlos? Bueno, nos alineamos en cierta medida, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos una postura independiente. Estamos relativamente contentos, ya que la reforma no ha sido tan grande como se esperaba y la situación para la empresa es más estable, digamos. Tú trabajas a nivel profesional en una asesoría. Exactamente, bueno, y aparte de otras empresas. Entonces tienes también un punto de vista, no solo, digamos, de representación empresarial, sino profesional. Profesional, claro. ¿Qué nos puedes decir de la relación de cambios que comentaba antes y de lo que se mantiene? Pues mira, ¿cómo han reaccionado vuestros clientes, vuestras empresas? Ha sido realmente hasta hace poco cuando ha sido la reforma realmente, o bueno, cuando se ha decretado la reforma, y de hecho tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Parlamento. Tiene que pasar por el Parlamento y bueno, pues de momento vemos que los contratos que se han cambiado, se han modificado, pretenden básicamente acabar un poco con la temporalidad y realmente eso es positivo. Eso es positivo de cara a todo el mundo, tanto al trabajador como a la empresa. Fernando, te supongo al día y habrás sacado un poquito de tiempo para repasar estos cambios. ¿Se ha hecho un ejercicio de conformar
a la parte más a la izquierda del gobierno para que puedan enunciar que se ha realmente alterado, derogado, que era la promesa, derogado la reforma laboral del año 2011? Sí, si hiciésemos una comparación, si esto hubiese sido un anuncio de televisión, seguro que la OCU o cualquier otra empresa de defensa del consumidor los habría metido en el juzgado por publicidad engañosa. Es decir, aquí se iba a derogar absolutamente todo. Exacto. Y creo que no se ha cambiado casi nada. Es decir, yo creo que ha sido más un toque y pinceladas políticas de tratar de convencer a una parte de los que están gobernando, más que hincarle el diente en sí a la propia reforma. Porque si recordamos y hacemos historia, una de las cuestiones más importantes cuando la reforma de Rajoy, tanto por la parte de la izquierda como por los propios sindicatos, era sobre todo la indemnización en el despido. Por el arte del birle que ni siquiera se ha comentado, vamos, es algo que se ha dado por pasada, ¿no? Ya viendo eso, lo demás no lo podemos creer de una manera u otra. Porque también me da la impresión de que muchas de las cuestiones de las que se plantean ha sido cambio de nombre. Es decir, España, conforme está configurado, sobre todo su masa laboral, en muchos aspectos de la cadena productiva no puede ser, desgraciadamente, contratos a tiempo total. Si nos vamos a materia agrícola, que es la que más conozco, es prácticamente imposible tener trabajadores fijos. Vale. Si nos vamos a la restauración, sobre todo en zonas de costa o en zonas de veraneo, hostelería, restauración, bares, estamos en lo mismo. Y si nos vamos, pues en algunas cuestiones, sobre todo en construcción, cuando hay obras y tienes trabajo para un año, para 2 o para 3, evidentemente, pero si tienes chapuzas, como ha ocurrido en muchas situaciones de la época laboral de nuestro país, pues tampoco puedes hacer. El resto creo que se estaba cumpliendo en gran medida con contratos fijos. Si no se han hecho, creo que es mal, tanto por los propios trabajadores como por los propios empresarios, y yo creo que, en definitiva, por rematar, lo que se ha hecho ha sido, en definitiva, cambiar algunos nombres y contentar un poquito a la parte empresarial y, sobre todo, darle un poquito más de protagonismo a la parte sindical. ¿Es sintomático que la COE haya rubricado el acuerdo? Claro, evidentemente, la COE le ha dicho que sí, porque lo que te vuelvo a decir lo de antes, ha sido prácticamente cambio de nombre, cambio de cromos para no hacer prácticamente nada. Si no, la COE no se hubiese ido. Y de hecho tenemos una pieza de toque importante. Ahora mismo en el Parlamento está en duda de que se vaya a aprobar, porque muchas de los que están ayudándole a gobernar al gobierno actual, pues tienen todavía su reticencia de si lo van a aprobar o no, puesto que los grandes cambios que se van a producir bajo su óptica no se han producido. Y ahí están en ese tira y afloja. Vamos a ver qué pasa, aunque creo que sí, porque como esto es un cambio de cromos, al final habrá algún cromo para que se apruebe. Antes de darle la palabra a Juan y Caro, me van a permitir una pequeña explicación por deferencia a ustedes. Generalmente yo esta tertulia en los últimos meses la suelo presentar sin mascarilla, aunque los invitados se la pongan o no, que eso se acuerda entre ellos. Pero tengo actualmente en este momento síntomas de constipado, síntomas claros y evidentes, de hecho me oigo más por dentro que por fuera, y aunque antes de iniciar la grabación del programa me he hecho una prueba y he dado negativo, considero prudente por mí y por los demás que, aunque haya un poco más de incomodidad por parte de quien ve el programa, pues mantenga la mascarilla puesta. Dicho lo cual, Juan y Caro, ¿con esta reforma laboral se ha acabado con la precariedad contra lo que protestaban la parte más a la izquierda del gobierno? A ver, yo creo que hay cosas que no se han terminado de cambiar. Es decir, además quiero empezar por una frase que tú has dicho, que esta ley ha enfrentado a la oposición y al PP. Poco hay que hacer esta legislatura para enfrentar al PP, a la oposición, a la derecha, a la ultraderecha, que digan lo que digas. Por desgracia, el diálogo y la cordura parlamentaria se perdió hace mucho tiempo, entonces poco hay que hacer desde luego con ellos. En una mediación todos ceden, entonces aquí lo que se ha hecho es, y una de las cosas que se valora es que haya habido un apoyo tripartito, entre la patronal, entre sindicatos, entre el gobierno. Se podía haber, bueno, no se podía porque la Unión Europea pedía que hubiera por lo menos diálogo, no pedía consenso, pedía diálogo. Lo que ha hecho la ministra en este caso ha sido forzar ese diálogo y sabiendo que había que ceder. En una mediación siempre se tiene que ceder. Cuando yo no medio y no negocio y hago un decreto ley, hago lo que a mí me da la gana. Pero en ese sentido, han sido las partes las que se han sentado y han cedido, y hemos cedido todos. Y hemos perdido todos un poco y hemos ganado todos, yo creo que mucho. Cuando
un grupo o las partes, si nosotros 4 nos ponemos a hacer una cosa y entre los 4 cedemos y nos comprometemos, ese compromiso es mucho más serio que si solamente lo hacemos Fernando y yo. Entonces, en eso yo creo que la estructura es mucho más sólida que en otras reformas. ¿Que se ha perdido? Pues sí, claro que se ha perdido, se han cedido cosas, pues hay cosas que no se han modificado. En eso no vamos a negar, o sea, no vamos a hacer un órdago que serían poner palos de rueda, o sea, sería mentira. Pero se han conseguido cosas que yo creo que son importantes. Lo decía Carlos, o sea, romper la temporalidad, es decir, España tiene una tasa del 20,6%, del 26% de temporalidad, es una de las más altas de la Unión Europea. Entonces, yo creo que ese punto es bastante bueno para lo que sería para los contratos y para la estabilidad de los trabajadores. Te quiero hacer un matiz. Lo que desaparece, los contratos temporales y pasan a ser fijos discontinuos, pero hay un tipo de contrato temporal de productividad que da juego y da cobertura a lo que habéis dicho. Es decir, los trabajadores de la hostelería, los trabajos de la agricultura y lo de la restauración, esos sí quedan dentro de ese tipo de contrato, es decir, no se queda fuera, o yo te he entendido mal, o parecía que estabas diciendo como que es que no se, sí se puede, claro que es un tipo de eventualidad, está sujeta a la producción. Y hay un tipo de eventualidad sujeta a la producción, es decir, una empresa en un momento determinado tiene más necesidad de producción o menos y puede hacer esos contratos temporales con esa justificación. Igual que puede hacer un contrato a la producción, en ese sentido, en la hostelería, porque lo tengo que hacer, eso sería lo más similar, es decir, no estamos perjudicando esos 3 sectores que además son 3 pilares bastante fundamentales en España. Entonces, no se deja fuera la agricultura, no se deja fuera la hostelería ni la construcción. Entonces, en ese sentido... Pilares fundamentales de la economía, entre otros. Te lo tomo, porque el ministro Garzón, que saldrá a relucir en esta mesa, dice que esos 3 sectores generan empleo de mala calidad. Bueno, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo porque tampoco es lo que ha dicho. ¿Cómo que no? Vamos a ver, según lo que... Es que si nos adelantamos al siguiente tema o no nos adelantamos. Porque si estamos hablando de agricultura y nos metemos, lo que ha dicho una cosa, la presa general del debate es una cosa tal. No, Turismo... Él dijo que turismo en España... Que es un sector vinculado a la hostelería, clarísimamente, dijo que genera empleo de mala calidad. De mala calidad en función de los contratos que se puedan hacer. Es decir, vamos a leer entre líneas, es decir, vamos a ser consecuentes con los tipos de contratos que se están haciendo, lo que hay que asegurarse son que se cumplan los convenios de sector, que se cumpla lo acordado, y cuando se cumpla todo eso, que en muchos casos no se cumple, y se hagan contratos en condiciones, veremos a ver, o sea, lo que estamos viendo, cuál es el trasfondo de lo que está pasando en determinados sectores. Y luego, por ejemplo, una cosa que nos habéis nombrado, y que a mí me parece muy importante, es decir, esta ley también restringe los abusos de las subcontratas. Es decir, ahora yo ayuntamiento, tengo ayuda a domicilio en el ayuntamiento y en municipal, pero quiero que Fernando me haga una subcontrata de ayuda a domicilio. Y yo él como empresa, ¿qué quiere? Eso no es una subcontrata, eso es una adjudicación de un servicio público. Otra cosa que tú estoy poniendo un ejemplo, no estoy poniendo un ejemplo de aquí. Le adjudiques el contrato a tal empresa y esa empresa a su vez subcontrata con otra. Exactamente, bueno, me he explicado mal, eso a lo que me refiero. Pero si él lo hace, lo normalmente es que cuando vaya a hacer el contrato vaya a la baja por beneficio económico de la empresa y tenga la opción de bajar los salarios de los trabajadores para que vaya a la baja económica. Esto es lo que se prohíbe también en este tipo de contrato, es decir, que se tiene que respetar los salarios de los trabajadores independientemente que sea contrato del convenio. Va a ser el convenio del sector. Claro, exactamente, el convenio del sector. Pero eso da lo mismo que lo ponga o no lo ponga, si hay un convenio, hay un convenio, ¿no? ¿En qué parte de la reforma de 2011 quedaba abierta o quedaba a criterio de la empresa que contrata que se hace adjudicatario de un servicio público? ¿En qué momento quedaba a su criterio no cumplir con el convenio de ese sector? Nunca. Porque trabajaba por el convenio de la empresa, se primaba también el convenio de la empresa por el del sector, y esta ley lo que obliga es a que se prime el convenio del sector por el de la empresa. El de la actividad, digamos. O sea, a lo mejor no me estoy explicando bien. Sí, pero puede haber un convenio de empresa superior al convenio del sector. Si es superior ya no tengo problema. Estamos hablando de la baja, Fernando. Bien. Estoy hablando que tú lo que limitas con esto es que cobres menos tú que yo, que estamos haciendo el mismo trabajo. Eso es evidente. Eso es evidente y yo creo que todo el mundo va a tratar de llegar a conseguir eso. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Pero de todas formas, si el salario mínimo de cualquier sector es el que es, si una empresa lo paga por debajo, palo a ella. Creo que decir que no, eso da lo mismo, está escrito o no está escrito. Es decir, si usted incumple, si usted incumple. Y da lo mismo esté o no esté. En la nueva reforma, perdona que ha salido el tema de los convenios, en la nueva reforma lo que prevalece es el convenio de empresa, el convenio empresarial, salvo en materia salarial.
exactamente. Es cuando ahí prevalece el convenio colectivo, siempre para arriba, digamos. Lo que hacemos Claro. es que tú no cobres lo menos que yo haciendo el mismo servicio, es lo que estamos hablando. Entonces esta ley lo que hace es proteger esos derechos. Es decir, además, son los que dicen, yo no soy experta en economía, que me tengo que empollar muchas cosas, pero una de las cosas que se dice en este sentido es que la contratación de las contratas es uno de los mayores focos de precariedad salarial que hay ahora mismo. Entonces con esta normativa, este punto lo que estamos intentando ver una cosa que es que la precariedad laboral, estamos hablando de sueldos y derechos salariales. Entonces yo creo que eso es importante. O lo que has dicho tú de la ultraactividad, es decir, yo creo que se recogen bastantes derechos, se recogen cosas, lo de los ERTE, el que el ERTE se quede, y el tipo de ERTE luego también. Es decir, la flexibilidad que pueda haber interna a la empresa para que en un momento determinado, antes de cerrar plantilla y despedir, que pueda suspender contratos porque no puedo seguir con la productividad, pero no voy a echar a esos trabajadores. Aquí lo que se va a hacer falta es un cuerpo de inspectores fundamental, y además que ya lleva mucho tiempo siendo necesario. Eso pues, yo creo que... ¿Sabéis cuántos inspectores de trabajo hay en la provincia de Ciudad Real? ¿Tú tienes que saber? No lo sé, pero vamos, que muy pocos. 2. Joder, pues en la vendimia están en Valdepeña en la mitad del tiempo. Pues habrá subcontratas. Hay una de las cuestiones que se mantienen de la anterior reforma de 2011, que es la ampliación de las causas de despido objetivo. Aquella que decía que es causa de despido objetivo o de despido justificado, para que nos entendamos, la disminución persistente de los ingresos de la empresa. Ganamos menos, nuestra actividad aquí don desgracia, estamos ingresando menos y es insostenible la plantilla. Pero el periodo que se computa son 3 trimestres seguidos. Y esto se mantiene. Esto es sinónimo, os planteo abiertamente, de mantenimiento de la precariedad laboral, o esto es de razón y de ley que se mantenga. Yo pienso que es de razón y de ley que se mantenga. La situación que tenemos actualmente, la crisis, digamos, de la cual no habíamos conseguido salir completamente, le añadimos el COVID, estamos en una situación realmente malísima para las empresas, entonces hay que mantenerlo. Lo que pasa es que tiene esta alternativa entre medias, que es lo que acaba de decirlo, el tipo de ERTE de alternativa al despido, es decir, en un momento determinado tú como empresa, y además yo creo que esto también beneficia mucho a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, tú como empresa tienes un problema de que tienes un montón de trabajadores de baja por COVID, por tal, con esta normativa tú puedes suspender el contrato, no despedir, es decir, que te baja, o no tienes, o los problemas que estamos teniendo de abastecimiento de materias primas, no puedo... Se ha hecho para que se intente no despedir, evidentemente. Exactamente, es decir, que tenemos un mecanismo previo de protección. Claro, pero cuando hay empresas que no pueden más, Ya, bueno, que es el a ver, último yo recurso. creo que no está planteado para una excepción ese tema. Y estamos hablando de una excepción como es el COVID. Yo creo que eso está planteado para cualquier funcionamiento normalizado de cualquier empresa. Si tú llevas 3 trimestres que vas palmando, es que como llegues al 4 vas a palmar de todo, es que ya va a dar lo mismo. Es decir, claro, no, sí, en eso tienes razón, pero que esto es lo que prevé, lo que yo para mí es decir, evitar que a la primera de cambio, o sea, que de todo hay, la mayoría de no podemos tratar a todo el mundo como gente que no hace el trabajo. La mayoría de los empresarios de este país trabaja y no están por despedir pero hay que proteger porque también hay los que hay. Yo creo que cualquier empresario de este país lo que quiere es seguir funcionando y dar trabajo, porque en definitiva, si tiene mentalidad de empresario, lo que quiere es crear riqueza, claro, y exactamente. Si un trabajador funciona y estarán a gusto las dos partes, exactamente, el que trabaja y el empresario. Y además tú como empresario además estás formando a tus trabajadores, estás invirtiendo en tus trabajadores. Como empresario lo que te interesa, y al trabajador es en esa empresa, pues te creas una plantilla más o menos estable, que al final es riqueza interna de la empresa. Hay un tema que a mí no me da tiempo a leer todo, no es la verdad, pero a mí sí hay un tema que me llama la atención: cómo quedan las ITTs. Y pueden seguir funcionando como empresas, claro, como empresas de contratación. Si eso van a llegar, y quiero decir, y no se cambia nada de su modalidad de trabajo, bueno, pues no hace falta explicar más cómo está ese tema y cómo se contrata ese tema. Y si eso lo han aceptado la parte sindical y la parte del PSOE y la parte de Podemos, pues Unida Podemos, pues ya ha dicho mucho sobre la reforma. Esa es la realidad bajo mi punto de vista. Y yo creo que no me equivoco con respecto a todo. Porque hablemos con la gente que está trabajando en ITT y saldremos de dudas de muchas cuestiones. Eso es un caso aparte y es tremendo,
Sí, Por bueno, eso quiero hay que decir, mirarlo muy no bien. se ha tocado en el tema y a mí me ha llamado enormemente la atención Totalmente. con respecto a ese tema. Tampoco se ha tocado la no necesidad o la no obligación de solicitar la autorización a la hora de decretar dentro de la empresa o de tramitar o de iniciar, de abrir e incoar un expediente de regulación de empleo, un ERE, que hasta 2012 era una obligación, que te lo autorizasen, y desde 2012 dejó de serlo y sigue sin serlo. En definitiva, y como pregunta, como cuestión final, antes de pasar al paréntesis publicitario, ¿no tenéis la sensación de que se ha cumplido el expediente de la derogación, entre comillas, de la reforma de 2012, tocando lo menos posible porque funcionaba? Yo lo he dicho al principio de mi intervención. Yo creo que ha sido tratar de convencer a todas las partes por un compromiso electoral en su momento, pero que realmente no se ha cambiado gran parte de la reforma. Y sobre todo, si atenemos a lo que se dictaba desde el principio, que era la derogación total, pues entendemos que, bajo mi punto de vista, que ha sido poco. Y el toque fundamental es que ambas partes de la negociación han salido contentas. Y una de las partes ha dicho que, bueno, que cómo no va a estar de acuerdo cuando no se ha tocado ni el 10% de la reforma del 2012. Yo creo que con eso pocos comentarios más. Boni. Como decía al principio, bueno, esto no se ha hecho porque sea del programa electoral, es porque la Unión Europea, entre otras cosas, no le ha puesto condición para conseguir los fondos europeos. Es decir, quería que las partes hablaran, y vuelvo a decir, no que firmaran las tres partes, querían que las tres partes se sentaran. Lo que sí se ha conseguido es que las tres firmen, que yo creo que ha sido un trabajo de tesón y de tesón y de tesón. Pero, y estoy de acuerdo, es decir, como en toda mediación, lo vuelvo a decir, todo el mundo tiene que ceder. Hay cosas mejorables, claro que hay cosas mejorables, pero esa es el precio que hay que pagar cuando nos sentamos tres posturas totalmente distintas y tenemos que llegar a un consenso y una reforma que tiene que cambiar seguramente muchas más cosas, que tiene muchos puntos positivos, pero que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque todas estas cosas que no se han cambiado, se cambien. Y yo creo que en esa línea va a estar el Ministerio. Desde luego estoy convencido. Carlos, estamos ante una actualización de un marco laboral que se instauró en 2012 y que para mí es saldo positivo. Para mí es un trabajo a medias, y es un muy mal momento la situación actual que vive el país. Esta reforma tenía que haber sido mucho más importante y tal vez un poco más adelante, cuando las cosas del tema de COVID hayan pasado o se hayan estabilizado un poco. Son asuntos a tocar y a tratar en momentos de estabilidad. Totalmente, así es. Pues vamos a dar paso unos minutos para visitar empresas, para visitar establecimientos, y a vuelta de publicidad vamos a entrar de lleno con el asunto de las macrogranjas. Polémica que está en la calle, cuando trasciende a la opinión pública y a los comentarios de calle. Un asunto de interés general es porque ese asunto es realmente trascendental, importante y capital. Vamos a hablar de si en España, que es uno de los principales exportadores de carne, se elabora y se produce una carne de primera calidad para alimentar a media Europa, o si tiene parte de razón la hipótesis que ya por 2 veces ha lanzado el ministro de Consumo en relación con las industrias cárnicas de nuestro país, Alberto Garzón. No se vayan porque el debate promete. Reanudamos la tertulia y lo prometido es deuda. Hablamos, bueno, es un asunto que ha trascendido a todos los ámbitos. Es una polémica de rango internacional, pero que se discute de ella y se habla también a pie de calle en las ciudades, en los pueblos y en todos los ámbitos. Las declaraciones si alguna virtud tiene este ministro, es de que cada vez que habla, pues lo que dice no cae en saco roto y llega a los oídos de todo bicho viviente, podríamos decir. Sus manifestaciones recientes en relación con la producción intensiva de carne exportada en decenas de miles de toneladas en la Unión Europea no han dejado indiferentes a nadie y han creado inclusive, como aquí se ha visto en estos minutos de intermedio, un posible error de conceptos a la hora de
delimitar qué es la ganadería intensiva y qué son las macrogranjas y qué es la ganadería extensiva. En cualquiera de los casos, cuando un ministro del Gobierno de España sale a un país distinto y hace manifestaciones a un diario de primera magnitud como es The Guardian, poniendo en tela de juicio lo que se produce en su país, pues se expone a que, por ejemplo, las organizaciones profesionales agrarias hayan pedido o bien su destitución o bien una rectificación. Y también supone que toda la oposición, o una gran mayoría, y no solo los partidos de derechas, pues miren y valoren la reacción del gobierno, que por otra parte ha sido contradictoria. Por una parte la portavoz, nuestra paisana Isabel, dijo que había hablado a título particular. No sé, cuando una persona que es ministro de España habla ante un medio de comunicación internacional, si lo puede hacer a título particular. Yo creo que no, particularmente. Y bueno, también ha habido, mucho más reciente, esta misma semana, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues ha reivindicado que en asuntos de su competencia es él el que tiene que pronunciarse y no el ministro de Consumo. Vamos a ofrecerles, en este momento, un vídeo con varios puntos de vista, varias opiniones recogidas por nuestros servicios informativos en las calles de Valdepeñas, para que nos hagamos una somera idea de lo que piensa la gente en la calle. Con las macrogranjas no estoy de acuerdo. O sea, que no se implantaran, completamente de acuerdo. O sea, ¿qué opinión tiene respecto a eso? ¿Que es mejor que no existan y que...? No existan porque hay más contaminación, hay, en fin, todos los que nos están comunicando por los medios de comunicación, de los aguas, de todos los residuos, son contaminantes. Y entonces, ¿consumiría ese tipo de carne sabiendo que es procedente de una macrogranja? Sí, tampoco lo sé, creo que no la consumiría, por supuesto. Pero la carne creo que no está un poco desligado de los residuos, o sea que a lo mejor la carne puede ser buena, los residuos son contaminantes. Entonces, para evitar eso no la consumiría tampoco. Pues es igual como el que se cría entre la ESA, que no saben nunca lo que es padecer. Y ese hombre la han metido de ministro, pues meterlo. Tú ves y vas a decir que el ganado está mal mirado, que está... Y el ganado hoy está más mirado que ninguno. Pero el ministro habló sobre las macrogranjas, ¿está usted de acuerdo? Ese que sabe siquiera. Y ese no sabe ni a chocolate. Así que eso es lo que tiene que hacer, que tiene muy poca vergüenza, es coger y dimitir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tenían que dimitir muchos. Pero claro, como cada golpe vamos ganando más, cada día ganamos más. Hombre, si eso está bien para la gente esta que se mantiene en la familia, se mantiene y sacan su dinero y tal, no está mal tampoco. Pero es que si vamos a quitar ya todo y todo, no sé qué vamos a hacer. Pero por consumo propio, ¿usted consumiría este tipo de carne de macrogranja? Yo de vez en cuando consumo carne, pero no me fijo si de macrogranja o de lo que sea, más que lo hago así, ya está. Pero si supiera que procede de este tipo de crianza de ganado, ¿lo consumiría o le da igual? Me da igual, exactamente me da igual. Yo paso ya del tema este. Yo lo que beneficia al pueblo. Si es bueno, pues bueno, pero yo puedo decir poco de todo eso de cosas animales. Como poca carne, desde luego, pues tampoco puedo. Y si esa poca carne que usted consume fuera procedente de las macrogranjas, ¿la consumiría o no? Si es apta para el consumo, sí, ¿por qué no? Vamos, yo pienso que funcionan bastante bien y que cuando están funcionando es porque van bien y son buenos y es bueno para todos. Es decir, que yo veo totalmente absurdo este comentario que ha hecho el ministro Garzón, lo veo totalmente absurdo, ¿vale? Pues esto es lo que han dado de sí las opiniones que hemos podido recabar en las calles de Valdepeñas sobre la polémica de las declaraciones del ministro Garzón, de nuevo, en relación con la industria cárnica de nuestro país. Por ser quien en Valdepeñas más identifica y más alinea con esta tendencia política, Juana Caro,
¿En qué medida suscribes y qué justificación tiene, por dónde se le puede salvar a Alberto Garzón en relación con lo que ha dicho? ¿Tiene un pase? Me estaba riendo porque pensaba que vas a decir con eso de la relación con los toros y le vas a dar el pase aquí al torero, pero a ver, un pase, yo creo que, bueno, estábamos hablando antes en Making Of y estamos hablando en tal, que yo creo que aquí se ha exagerado mucho, se ha sacado también de contexto de forma interesada cosas que incluso no ha dicho. Yo creo que es de una noticia que se ha dado, se ha creado un bulo y sobre ese bulo se está hablando. Es decir, yo creo que la posición de Garzón es en contra de lo que son la macrogranja, lo que llamamos la explotación intensiva, que no es una producción ni buena para la salud, ni para el medio ambiente, ni para el arraigo laboral. Y en ese sentido, tanto de Izquierda Unida como de Unidas Podemos es una cosa que de siempre hemos estado en contra, y de muchas asociaciones agrarias, incluso de muchos partidos y mucha gente que ahora sale en la tele para decir lo contrario. Entonces, si empezamos ahí, luego seguimos con ronda y tal, simplemente decir que creo que se ha salido de mano y creo que hay intereses creados por parte de la gente que está saliendo en contra de, y además de hecho de menos en muchos sitios de lo que se habla en contra de él, que no den el espacio para hablar también a él. Son pocos los sitios donde lo he visto. Es decir, eso a mí también me llama la atención. Antes de dar paso a los compañeros, ¿no te parece que un ministro está rodeado de suficientes asesores como para tener conciencia de que lo que digas se te va a extractar la frase sin atender al bruto y te vas a exponer a que te decapiten de nuevo? Pero es decir, si no dimite él, él mismo tiene que cesar a sus asesores. Pero es que yo no entiendo por qué tiene que dimitir. Vamos a ver, se ha generado un debate y una controversia de algo que no se ha dicho. Y estamos generando ese debate sobre un bulo. Entonces, para mí es un bulo y una mala interpretación lo que se ha dicho. Y sobre eso se está generando. Para mí lo que hay es unos intereses creados detrás. Es decir, no se ha dicho lo que se está diciendo. Es decir, no está en contra de la ganadería, Garzón. Está en contra de un tipo de ganadería que son las macrogranjas. Yo creo que eso no es para dimitir, creo. Pero no dijo en el Reino Unido, no ha dicho en el Reino Unido literalmente que la carne que se exporta en miles de toneladas es carne de segunda. La carne referida que se refiere a la de macrogranjas, no la carne de extensiva ni la de las producciones familiares como la ha defendido y como defiende el Ministerio, ha defendido en nuestro partido político. Es decir, yo creo que se está sacando en determinados medios, en determinados sectores, se está sacando por un interés. Es decir, hace la declaración de Garzón. En Castilla y León el PP dice que va a convocar elecciones. Lo primero que se hace es un tuit a raíz de eso. Y todo el sector de la derecha y ultraderecha empezamos a moverlo. Y a determinados medios de comunicación. Yo creo que aquí hay intereses políticos más que económicos, sin más que de interés hacia el país, por desgracia. Fernando, ¿una víctima, Alberto Garzón? No es una víctima, es un señor que creo que tiene que contar hasta 3 antes de hablar. Es decir, ¿cómo va a ser víctima un señor ministro? No puede serlo, ¿no? Es decir, yo creo que si este hombre fuese sensato, no llegaría a que lo dimitiesen. Creo que si de verdad ama a su país y le gusta la política, debería de irse él solo, presentar su dimisión por la metedura de patas que ha tenido. Voy a tratar de explicar algunos conceptos que creo que hay unos errores grandes con respecto a ellos. Garzón no sabe lo que es una macrogranja, o se entiende que es una macrogranja porque es mucho volumen de animales, pero confunde macrogranjas con extensivo. Es decir, y la mayoría de los cebaderos... Con intensivo. Perdón, intensivo. La mayoría de los cebaderos que hay en este país, de todo tipo de animales, son intensivos, por no decirte más del 90%. Porque una cuestión es el volumen total, que es una macrogranja, si tienes, yo qué sé, 5.000, 10.000, no sé las cabezas, donde llegue el límite, y otra cosa es la manera de criar al animal. Es decir, y generalmente cuando hay quejas de macrogranja, generalmente va a un tipo de ganado concreto, que suele ser el cerdo, que es el que más problemas da por un volumen de purines, porque se dice que es macrogranja. Y también es un error de concepto, porque una macrogranja, en el supuesto caso que no sé dónde están los límites, porque eso va en función de cada ayuntamiento, porque es otro error que se comete, porque en este tipo, en los ayuntamientos son los que te dan el volumen para poder edificar la granja por volúmenes, y luego por la comunidad autónoma, y luego, ya como último recurso, la ley estatal. Si te da volúmenes y te dice 5.000 animales, por ponerte un ejemplo, si pones 4.000 y 2 granjas de 4.000, 8.000 animales contaminan más que una de 5.000.
Es decir, que tú prohíbes una de 5.000 pero tienes dos de 4.000 y no las puedes prohibir. Es decir, que se pueden cometer errores de ese tipo. Lo intensivo es por volumen, y decir, y hay algunos animales que si no lo pones intensivo y no le das una dieta equilibrada, no va a hacer la carne apetitosa para el consumidor, y si la das en extensivo puede ser que se muscule el animal y dé además carne más dura, que ese es otro concepto. Y así es como se produce. Y este señor, el señor ministro, ha confundido las dos cuestiones. Por un tema ecológico de macrogranja, por contaminación, ha metido a lo intensivo. Y vuelvo a reiterar, un intensivo puede ser un granjero familiar y tener corderos en un local pequeñito para cebarlo. Porque los corderos, si habéis visto alguna granja de corderos, los corderos no se ceban corriendo. Los corderos se ceban en un aprisco, generalmente en intensivo, de mayor o menor volumen, pero no en el exterior, no por hectárea. Y luego hay otro tema que también hay que tener claro con respecto a algunos temas, sobre todo de alimentación. Si no hacemos rentable lo que es la ganadería va a desaparecer. Y si pensamos, por ponerte un ejemplo, que para los cerdos que están en extensivo, para cada cerdo se requiere una hectárea y pico, claro, luego vale el jamón lo que vale y la carne de lo que vale. Estamos produciendo... Los productores de ese tipo de carne no les va mal. Claro, porque hay muy pocos. En el momento que se identifique posiblemente vaya a ir más complicado. Y luego ocurre otra cosa. Tampoco podemos tener toda la superficie del campo para eso. Y estamos hablando de una raza determinada. Pero tú, un cochino blanco, o un petrán, o un larguey, de la multitud de razas que hay, si tú lo pones en campo, tú no vas a poder vender por la calidad, porque es que luego las calidades de carne van en función de la alimentación y de la raza. Si tú ese tipo lo haces en extensivo, luego no vas a poder vender un jamón a 110 euros el kilo. Pero ¿estás de acuerdo con que todo tiene un límite? Claro que tiene un límite. Es decir, yo soy de la opinión que macrogranjas de mucho volumen no se pueden poner, sobre todo de algún tipo de granjas. Es decir, el cerdo hay que tener en cuenta que por los purines son muy contaminantes. Estamos metiendo una cantidad de urea, de nitrógeno al agua y a la tierra tremendo. En eso hay que ser muy cuidadosos. Pero lo mismo que digo esto, digo otra cuestión. Si cumplen la normativa europea, la normativa animal española, si cumplen con todo, tampoco tenemos ningún arma para negárselo. Y luego yo también lo tengo claro. Con la alimentación que se le da hoy en día al ganado, a todo tipo de ganado, que va súper equilibrado, la calidad de la carne va a ser muy buena, excelente. Y de hecho, la calidad de carne que hay en España está considerada una de las mejores del mundo. Y ya como a modo de curiosidad, macrogranjas en España hay alrededor del 2,5 o el 3% de la producción, del volumen total que se produce. Y las macrogranjas en España están situadas en el norte, sobre todo en Cataluña y en Navarra, y algo en Castilla-León. En Castilla-La Mancha prácticamente no hay ninguna macrogranja. Sobre todo, no, quiero decir, porque sobre todo, bueno, pues tampoco tenemos mucha tradición de tener cerdos. No, pero se ha pedido en la de Daimiel, por ejemplo, salió el pueblo a decir que no, se ha parado. Es una cuestión municipal, es decir, yo no te doy volumen de edificación y no te doy. Por eso quiero decir que hay cuestiones, y es entendible, tener las tablas y tener una macrogranja es una barbaridad. Pero luego decir, puede tener el error que haya prohibido de que haya una, por poner un ejemplo, de 5.000 animales y mañana venga 2 de 4.000 y tenga un problema mayor. Y lo que no vas a hacer va a ser cambiar normas subsidiarias continuamente dependiendo de lo que te venga. Por eso quiero decir que hay que tener los conceptos muy claros de lo que quieres y cómo lo quieres en cada momento. Porque pueden darse ese tipo de paradojas. Y vuelvo a reiterar, casi todas las granjas que hay en España, veamos las avícolas, veamos las de conejos, generalmente son intensivas. Las Casi todas, intensivísimas. aunque sean familiares. Porque tú te imaginas, en Valdepeñas, había antes unos cebaderos de terneros. Los cebaderos de terneros están intensivos, están cerraditos en su corral, tiene un poco de movimiento, intensivos. Tengas 15 terneros o tengas 500. Y eso da una calidad excelente porque además le equilibras la alimentación. Y tienes movimiento justo para que no se atrofien. Es decir, que está, pero que intensivo es. O sea, que no nos engañemos. Vuelvo a reiterar, se confunde una cuestión con la otra. Y ese es el gran error que ha cometido Garzón, que ha confundido por tratar de convencer a los ecologistas de una macrogranja que puede ser contaminante, por un concepto, y en ese tinglao ha metido de que producimos malas calidades de carne. Y sobre todo en el exterior. Y bueno, eso es que pulsemos el punto de vista empresarial. La patronal del campo, la patronal agrícola, Asaja, ha calificado de impresentables las afirmaciones del ministro de Consumo
sobre los productos cárnicos producidos y exportados por la industria española y piden una rectificación o un cese. Desde FECEVAL, habida cuenta de que no hay macrogranjas en nuestro ámbito más próximo, pero sí hay una gran industria cárnica que figura entre las 2.500 empresas más potentes de nuestro país, que se nutre de cebaderos de ganado y de la ganadería intensiva y extensiva. ¿Vuestro punto de vista cuál sería? Bueno, voy a hablar de mi punto de vista, no el de FECEVAL, ¿vale? Mi punto de vista es que desde luego dijo lo que dijo. Decía Juani que era un bulo. Para mí no es un bulo, para mí un bulo es una noticia falsa. Esto es totalmente verdadero. Dijo lo que dijo. Creo que está sin paliativos, está fuera de lugar, falta de sentido común total para un representante. No obstante, creo que es un debate bastante interesante. Esto es un debate que tiene muchos matices y él mismo debería matizar sus palabras. Debería haberlo dicho de otra forma. Oye, queremos regularizar macrogranjas porque contaminan por la carne, por lo que sea, pero debe matizar sus declaraciones. Marcharse fuera de España, a hablar, no hablar mal, pero sí a poner en cuestión lo que se produce en su país, no es propio de un ministro. Totalmente, no es propio de un ministro. La ropa sucia se lava en casa. Yo quería preguntar una cosa. ¿Habéis oído las declaraciones del Garzón después, cuando se le ha pedido explicaciones? Sí. ¿Y vosotros? Sí, ¿Sí lo habéis oído? Porque yo sí he oído matizar sus palabras. En cadena SER lo oímos. Entonces yo le he oído... Ojo, he oído la matización, la automatización de sus palabras. No, yo he oído... Y he leído lo que declaró a The Guardian. Vale, yo he oído lo que dijo, he visto lo que leyó, lo que dijo y lo que ha dicho después. Entonces, yo además lo tengo apuntado en las declaraciones que ha hecho, es decir, apuesta por la ganadería extensiva, social y familiar. Es decir, está en contra de la intensiva y la macrogranja, por lo que tú has dicho, porque a nivel de salud, de medio ambiente y a nivel laboral no benefician en nada. Sí, pero vuelve. Entonces, a lo que me refiero es, lo has dicho tú, a nivel de salud, el uso abusivo de antibióticos, cómo están los animales... Está retratando un sector que industrial existe de su país. Pero que existe, que es malo y que además es que... Vamos a ver, pero es que a la Unión Europea en otras cosas te ha dicho que nos han puesto una sanción por ese uso. Entonces, es decir, que... Pero vamos a ver, maticemos las cuestiones. Vamos a ver. Si en España hay ganaderos que incumplen, palo hay. Ya, claro. Vale, palo hay. Entonces nos callamos y decimos que no es verdad. No, pero una cosa no implica la totalidad. Es decir, aquí hay como en todo, hay gente que cumple y gente que no cumple. La gente que no cumple no tiene por qué ser el abanderado de todo un sector, sino todo lo contrario. Es el que denigra al sector. Y si aquí hay alguien que no cumple la normativa, porque hay que tener en cuenta que en España y en Europa hay una ley de bienestar animal. Y hay una ley de residuos. Y eso hay que cumplirlo todo el mundo. Y si cumple, está cumpliendo. Bien, porque alguien no habrá cumplido. Claro. Y si no ha cumplido y él es el ministro de Consumo, peor todavía para él. Bueno, pero es que la multa viene de antes de cuando era ministro él. O sea, que esto viene de antes. Peor todavía para él. Pero si pero viene de antes. Si no es cuestión de que como viene de antes, lleva 2 años gobernando. No, a lo que me refiero es que... Quiero decir que en 2 años gobernando le da tiempo a revisar. Cuando uno dice algo... Sí, pero no ejecutar todo. Quiero decir, ya, pero podrá tener algún conocimiento. Sí, sí lo tiene. Y si lo tiene y sabe que no cumple y no irá por ellos, eso tiene un nombre. Bueno, yo no sé si... Eso tiene un ¿Tú sabes si no ha ido por ellos? Creo que sí ha ido. Pues entonces si ha ido por ellos, no, peor todavía, no puede ir a Reino Unido, que es uno de los grandes compradores de España, a decir que además producimos de mala calidad. Porque no es cierto. 56.000 toneladas de carne. Porque no es cierto. Porque la industria cárnica... Vas a Reino Unido a decir... Porque la industria cárnica produce más de 22.000 millones de euros. Es decir, no se puede hablar de esa manera, sin conocer. Y vuelvo a reiterar lo que él dice. Vuelve a confundir. Es decir, las empresas familiares pueden tener producción en intensivo. Vuelvo a reiterar, no sabe lo que está hablando. Intensivo. En extensivo. Bien, pero que él dice que familiar puede ser intensivo. No, él no dice eso, él dice que familiar es extensivo. Sí, y apuesta por lo extensivo y por la economía social y familiar, no por lo intensivo. Sí. ¿Y un cebadero de corderos cómo es? No lo sé, no trabajo ahí. Bueno, pues cebadero de corderos generalmente suelen ser intensivos. Un habitáculo a comer y a engordar. Cebadero de terneros. No estoy hablando de las vacas nodrizas. Las vacas nodrizas, sobre todo en el norte, sí están pastando. Nodrizas. En la que pare, y una vez que has sacado a su cría, se recogen y se llevan a cebar. Intensivo. Las aves, todas,
intensivos. Lo que pasa es que vuelvo a reiterar, generalmente se ponen macrogranjas y el ejemplo de intensivo malo en el cerdo, porque tiene unas características muy peculiares, pero la ganadería no es el cerdo. Quiero decir, la ganadería en España hay sí, muchas más habrá cosas que yo creo que a lo mejor en conceptos podemos estar de acuerdo y tal, pero que yo creo que esto se está sirviendo como una persecución política. No, yo creo que no. Yo creo que sí, mira, mira, es que me hace mucha gracia. Antes te has reído cuando has visto lo que tengo encima de la mesa, que era en la moción que se hizo en Almansa con el PP, Izquierda Unida, PP y PSOE, en contra de lo que estamos hablando, en contra de la ganadería, de la macrogranja y lo intensivo. Lo intensivo. Siendo Paco Núñez alcalde de Almansa y ahora sale diciendo lo contrario. Pero UPA decía esto en el 2018 y ahí dice lo contrario. Nueva Generación de Albacete en el 2018 sale diciendo en el 2018 que está en contra de esto y ahí dice lo contrario y pide la dimisión de Garzón. A ver, yo creo que aquí se habrá podido equivocar en matices o en cosas, pero que aquí hay una persecución política, para mí está clarísimo. Está totalmente fuera de lugar. Sí. Yo creo que no está fuera de lugar. Cuando coinciden todas las organizaciones agrarias, porque vamos... Todas no, porque... Volvemos a lo de antes. Si en el pacto de la nueva ley laboral han coincidido sindicatos y empresarios, y se hace porque coincidió la gran masa laboral en este país, si aquí en España han coincidido las organizaciones COA, UPA y ASAJA, la mayoría de ellas, o Paje, que sale criticándolo cuando aprobó una moratoria para eso, bueno, y hace 2 días sale su consejero de salud, su consejero, dice lo contrario que Paje y le da la razón al Garzón. Yo te digo lo que dicen podemos escuchar las declaraciones. Ahora bien, y lo dicen, pues hombre, algo a lo mejor algo de razón tienen. Luego decir, hay conceptos que se equivocan y ese tema lo tiene que haber matizado y dejar claro la situación. Y sobre todo no puede salir nadie al exterior. Tú imagínate, de los que estamos aquí salimos al exterior. Él por su cargo que tiene, el alcalde de Valdepeñas que tienes, se va a hablar más de Valdepeñas. No, y se va al Reino Unido, y tengo que mentir sobre lo que está mal en Valdepeñas. Pero se va al Reino Unido a decir que producimos y si me preguntan algo de Valdepeñas, digo que todo estupendo. ¿No? Y que esto funciona estupendamente. Sí, pero lo puedes decir de otra forma. Si está gobernando Valdepeñas. No, pero puedo decir la verdad. Es decir, o puedo matizar. Es decir, yo como concejal entonces me estoy diciendo de Izquierda Unida que salgo Valdepeña, me preguntan por Valdepeña y tengo que mentir. No, pero si me preguntan cómo... Pero si él no mintió, él ha dado una opinión... ¿Cómo no mentir? Me estoy diciendo que no diga ciertas cosas. Él ha dado una opinión sin conocimiento. Yo creo que no es eso. Políticamente incorrecto, digamos. Más preocupante todavía, vamos a ver. Para eso, y además creo que hoy el ministro ha estado fino, pero fino de verdad, de Agricultura, yo creo, porque además es el de alimentación, creo que Garzón le tenía que haber preguntado, oye, mira, me van a hacer una entrevista... Esto me recuerda a la bronca de Yolanda Díaz con Calviño en la reforma laboral. A ver quién manda más, o a quién te ha apoyado la mesa. Es decir, la riña entre tú y yo, porque has hecho una cosa que tenía que haber hecho yo, y en el fondo no te quiero dar la razón. Juan, es que me suena lo mismo. El gran problema que tenemos ahora mismo es que aquí los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, están muy bien marcados, pero creo que el ejecutivo tiene ahí unas cuestiones que lo tiene que tener claro. Y lo que no es normal es que un ministro diga una cosa y otro diga otra, porque están ejecutando lo que en teoría está diciendo el Parlamento. Si cada uno dice una cosa sobre el mismo tema, algo está fallando. Y yo, como ciudadano normal, ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene razón? Eso es porque es de un gobierno de coalición que es una experiencia nueva en nuestro país. Sí, pero, Julián, eso no justifica la salida de tono, ni justifican las metidas de pata. Es decir, si yo digo una cosa y me equivoco, pues no pasa nada. Mire usted, me he equivocado. He confundido un término y otro. Es decir, la macrogranja yo no estoy de acuerdo. Y tú, seguramente hacemos una encuesta en España y casi nadie estaría de acuerdo, sobre todo, vuelvo a reiterar, de algún animales concretos. Pero de eso, a decir que producimos carne de mala calidad en un país donde le estamos vendiendo, hombre, eso es una cuestión distinta. Es una cuestión totalmente distinta. Porque puede decir, y quiero lanzar un debate, aunque eso lo tenía que decir el partido, no como ministro, porque vuelvo a decir, está para ejecutar. Aunque puedo opinar, pero lo normal es que opine el partido y no opine él. De abrir un debate en España, ¿se pueden poner macrogranjas, sí o no? Es una cuestión, hablemos sobre ella. Pero que diga eso y que producimos carne de mala calidad es una cuestión distinta. Puede que haya muchísima gente que esté de acuerdo con lo que dice Garzón y que cada cual, a título particular, ciudadano de a pie, vecino, en la calle, dice, oye, mira, yo no consumiría carne si sé que viene producida en una gran industria donde se concentran, donde se hacinan 10.000 cochinos,
y considero que esa carne no es de calidad, yo no la consumiría. Pero si soy ministro y me están entrevistando en el Reino Unido, eso ya es otra cosa. Pero si es que no es lo mismo hacer, es un ejemplo paradigmático, hacer topless en una cala de Sevilla, en una cala de Ibiza, que en la plaza de San Pedro de Roma. Por ejemplo. Hay una cuestión que os quiero plantear, porque creo, y lo someto a vuestra consideración, si quizás no le está penalizando su reincidencia. Ya habló sobre la calidad de del empleo que genera el turismo en nuestro país, que el turismo es una de las grandes industrias españolas, y ya se grabó un vídeo que tampoco admitía consideraciones ni especulaciones, recomendando reducir la ingesta de carne. Yo creo que es igual que, por ejemplo, si te pones el ejemplo de cuando se dijo lo de limitar el consumo de azúcar y se sacó por ciertos sectores las fotos, las tonterías inflándose a donuts y tal, cuando tenemos un problema de obesidad y de azúcar. Es decir, hay una tendencia a sacar de contexto y sobre todo al desgaste al gobierno. Al desgaste, ¿qué? Ahí acertó. Ya, o sea, pero hubo también su parte de sector, de crítica y de risas y de chanza, a nivel de redes y a nivel de cosas. A mí la sensación que me da es que hay una actitud de intentar desgastar al gobierno, sea quien sea, y haga lo que haga, para minar lo que es a nivel electoral, lo que es la coalición. Ahora mismo, y además yo es que no sé, yo creo que además está mediatizado sobre todo por las elecciones en Castilla y León, que el PP ha cogido eso como forma de dar alimentación para descreditar al ministro, para sacar rédito político en una región. Entonces yo creo que esto se traduce sobre todo en lo que se ha convertido por desgracia últimamente en la política, y es el descrédito y el ir a por la persona y al machacar a determinada gente y construir una política a través de bulos y de mentiras falsas. Las declaraciones desde luego no ayudan mucho al ministro, ¿eh? O sea que podría haber dicho lo mismo de otra manera, insisto. Creo que tiene buenas ideas, pero mal ejecutadas. No sé, por lo que comentaba de atacar al gobierno, el propio presidente del gobierno le ha restado hierro, ha ironizado, y yo diría que hasta casi ha frivolizado, recitándole a la gente un chuleto al punto. O sea, el ataque al gobierno lo ha... sí, bueno, otra cosa le ha dado la vuelta y lo ha transformado en algo favorable el propio presidente del gobierno. Igual que cuando vuelve el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Calviño, como yo también intentaba... Sí, pero varias cosas con respecto al tema. Yo creo que dictarnos ya hasta lo que tenemos que comer, creo que es una barbaridad. Creo que es una barbaridad. Uno puede decir esto es más sano, esto es menos sano, pero que nos digan lo que tenemos que comer, pienso que es una auténtica barbaridad, bajo mi punto de vista. Creo que cada uno deberíamos de saber lo que queremos y lo que hacemos en cada momento. No se nos puede dirigir ya tanto y de tanta manera. Yo creo que eso no deja de ser un corte de libertad, bajo mi punto de vista. Creo que nos están cortapisando ese tema. Garzón tiene un ministerio que antes era una dirección general y tiene poquitas cosas que hacer. Eso dice Paje. Y yo también, y si lo pienso también, pero es que voy a dar dos datos para mí que son llamativos. En estos 2 últimos meses se han hecho test de antígenos no sé cuántos millones, pero en los últimos 15 días 20 millones. Creo que si es de consumo, podría haber dicho, señores, que ustedes están disparando en las farmacias y donde los venden el abuso de coste. Muti por el foro. Creo que no ha dicho absolutamente nada, ¿eh? Y eso es de consumo y eso es de su competencia. Y si nos vamos, y creo que esto ya nos llevamos 2 meses, a la energía eléctrica, podría haber dicho algo, podría haber dicho o abrir un debate, y creo que tampoco ha dicho nada, y es de consumo, y es de su competencia. Es decir, que muchas veces se meten charcos que no son de su competencia, que son de otros ministerios, y en el suyo, que es en el que de verdad debería de poner que se pare, o de hacer cuanto menos algo, o por lo menos opinar, calladito. Creo que es un gran error, de verdad, creo que es un gran error lo que está cometiendo este señor. Y si él se analizase profundamente y le gusta de verdad la política, y cuando digo que le gusta la política, es una correa de transmisión de los ciudadanos y está ahí para representarnos y para tratar de ejecutar lo que el legislativo le propone, creo, sinceramente, que debería de presentar su carta de dimisión. Yo además, lo que no estoy de acuerdo con lo que has dicho, entre otras cosas, porque sí ha dicho cosas sobre lo que has dicho, otra cosa es que los medios le han sacado, yo sí le sigo a nivel de redes sociales y sí ha opinado. Otra cosa es que a la 1, a la 2 o a la 3 no le interese y le interese más el morbo en ciertos momentos. Pero vamos a ver, es decir, como un ministro que saque a quien quiere y cuando me interesa. Cualquier cadena de radio en este país,
va un ministro que quiere hacer una declaración y les abren la puerta de par en par. Pues yo últimamente no estoy viendo eso. O sea, es que a lo mejor no quiere ir. O no le invitan. No quiere ir, porque te voy a poner un ejemplo. El presidente del gobierno, hay una cadena de radio muy concreta, que ha dado 4 ruedas de prensa, 4 entrevistas de radio desde que es presidente del gobierno. ¿Quieres que nombremos las 4? No, pero si no me hace falta. Una. Es decir, de todo el arco que hay en España, una. Es decir, que hay políticos que no quieren enfrentarse ante un medio de comunicación concreto. No quieren llamar. Pero si me ha pasado a mí a nivel local, ¿cómo le va a pasar a él a nivel nacional? Un ministro, bueno, hay una cuestión. En plena tormenta por el precio del kilovatio o del megavatio hora, ¿qué medio se priva de decir, Garzón, el ministro de Consumo te propone que le hagas una entrevista? Claro, ¿quién se va a negar? Ninguno lo corre contento. Yo es que llega un momento y ya hasta lo dudo, porque se saca en un momento determinado lo que quiero sacar, porque si queréis hacemos luego otro debate con la electricidad y con lo de la energía, pero cuánto se ha dado de noticias que luego no han sido verdad y se ha creado una alarma o no se ha dado la información entera cuando ha sido interesada. Es decir, yo aquí abriría otro debate que hay para Tajo. Carlos, vamos concluyendo. Pues nada, que lo dicho, que el ministro, hombre, para dimitir creo que no es, sinceramente. Creo que debería rectificar, eso sí, y que las ideas que tiene, que porque de hecho algunos agricultores, algún sector de la agricultura no ha dicho que no ha dicho que no es rotundo a sus declaraciones. Entonces algo tiene este debate, ¿no? Y debería formularlo de otra manera. Lo que no me negaréis, da la sensación, o por lo menos yo así lo percibo, que los ministros de Unidas Podemos son de Unidas Podemos, no son del presidente del gobierno, que es quien nombra a los ministros de su gabinete. Claro. Sí. Porque no voy a decir por menos, pero por una cuestión muy diferente, a Pedro Sánchez no le tembló el impulso en cargarse de un plumazo a José Luis Ábalos, por cuestión muy diferente y muy merecida, entiendo, y que nunca salió del ámbito de la presunción de culpabilidad. Pero los ministros de Unidas Podemos, sobre ellos no decide directamente el presidente del gobierno, que es quien los nombra. Quien los nombra lo puede cesar, lo que pasa es que su cuota de poder, pues si lo tienen hecho de tal manera, pues no lo pueden hacer. Se rompe el gobierno, hay una crisis de gobierno y vamos a elecciones. Claro, pero yo creo que es peor para Garzón, bajo mi punto de vista, quiero decir. De la manera que lo están tratando los de la otra parte del equipo de gobierno, que se lo debería hacer de mirar. Porque si vemos las declaraciones del propio presidente, y si vemos las declaraciones del ministro, de las del portavoz, de la portavoz, que dice que a título personal, pero mire usted, si eso no se lo cree nadie, pues lo dicen y se quedan tan anchos. Eso fue un error de Isabel Rodríguez. O sea, no puede un ministro pero que luego internacionalmente, si no de otra forma que como ministro. Pero que luego llega otra ministra y vuelve a decir lo mismo. Es decir, que varios ministros del PSOE en declaraciones también lo han dicho que ha sido a título personal. Él luego rectifica, y eso, ¿ves?, lo sacan todos los medios. Él rectifica y dice, no, mire usted, a mí las declaraciones me las han sacado como ministro, porque a Garzón en el periódico en inglés no lo conocen como tal, sino ese ministro, evidentemente. Es decir, yo por eso quiero decir que se lo debe hacer mirar, y con eso no va a perder cuota de poder Unidas Podemos, es decir, se cambia lo mismo que se cambió a Iglesias, se cambia a Garzón y se pone otro de Izquierda Unida. Bueno, se fue, por sus razones tiene que decir, pero decir que no pierde su cuota de representatividad en el gobierno, se va y se coloca otro, tampoco pasa absolutamente nada. Es decir, yo creo que los cargos tampoco tienen que ser a perpetuidad, es decir, como es negociar mío, no, mire usted tiene que estar al servicio de este país. Y este país, sobre todo las organizaciones agrarias y parte de su propio gobierno, lo están, además, desmintiendo. Y si usted tiene algo de responsabilidad política, creo que sinceramente, para no volver a hacer otra metedura de pata de este sentido, creo que se debería de ir. Bien, pues vamos concluyendo una hora larga de debate, de tertulia. Hemos hablado de reforma laboral, de las polémicas declaraciones del ministro de Consumo sobre la producción de carne intensiva, la producción intensiva de carne en nuestro país, asuntos que tienen una trascendencia a todos los niveles, pero también en el local, porque no nos podemos sustraer a la realidad del marco laboral que rige nuestro país, y no nos podemos sustraer a nuestros medios de producción, y en nuestra localidad hay una importantísima empresa que se nutre de las empresas proveedoras de ganado. La próxima semana ya sí que les adelanto y les anticipo que, entre otros asuntos,
vamos a volver a hacer análisis del momento actual de la pandemia en nuestro país, en nuestra región y en nuestra comunidad, cuando ya se están vacunando con la tercera dosis, con la dosis de refuerzo, los mayores de 40 años, y se prepara el llamamiento en nuestra gerencia de atención integrada, en nuestra área sanitaria, a los mayores de 30, con una particularidad, y es las dificultades que están surgiendo para aquellos que necesitan actualizar su pasaporte, su certificado COVID. Está habiendo una serie de adaptaciones de la aplicación que en unos días surtirán efecto, pero que de momento es punto menos que imposible que obtener el certificado COVID en nuestra comarca con esa tercera dosis de refuerzo o de recuerdo, y en pocos días veremos que esto pues se normalizará. Hablaremos de ello la próxima semana, entre otros temas. Hasta entonces, como siempre, un fortísimo abrazo.